Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente los que tienen ese saborcito turco que tanto nos gusta. Hoy preparen sus palomitas extra grandes, porque vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no es tu copyright junta, sigue generando olas de pasiu superíndice 3n, especulaciu superíndice 3n y debate, Anderu párrafo el Kerem Bursin, o como cariu más menos osamente los conocemos Anker. Ya su copyright lo que es tu, n pensando, otra vez con Anker. Pero es pu copyright rense, que esto no es lo mismo de siempre. Hoy vamos a profundizar a niveles estratosfu copyright ricos en un aspecto particular de su relaciu superíndice 3n, un secreto a voces, una teoría que ha rondado por las redes sociales y los foros de fans durante aún más menos os, y que despu copyright ese de mucha investigación superíndice 3n anu. Lisis forense de cada interacción superíndice 3n pública y privada, metafu superíndice 3 ricamente hablando, claro, creemos que podemos iluminar con una nueva perspectiva. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, que hoy viene ese jugoso que nunca, du copyright me recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con exclusivas dignas de un premio Pulitzer bueno, casi, análisis tan profundos que Freud se sentirá orgulloso, y todo el salseo que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Y recuerden, sus comentarios son el combustible de este canal, a su que no se corten y du copyright llenos saber copyright piensan de todo esto. Queremos saber sus teorías locas y conspirativas. Ahora supongo monos CEU superíndice 3 modos, ajusten sus audífonos, preparen sus libretas de apuntes hoy vamos a tomar notas, y vamos a desentrar más menos a este misterio Anker con una lupa digna de Sherlock Holmes. Como todos saben, la chispa entre Ande y Kerem surgió superíndice 3 durante la grabación superíndice 3n de la exitosísima serie, Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como la conocemos en muchos lugares. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. De hecho muchos de nosotros, incluyo copyright y no me da vergüenza admitirlo, pensábamos que lo que veíamos en pantalla era simplemente una versión superíndice 3n edulcorada, casi un teaser, de lo que realmente sucedió entre ellos. Y así fue. Después copyright ese de meses de rumores alimentados por cada mirada, cada sonrisa fuera de CEU maras y cada comentario ambiguo en entrevistas, finalmente confirmaron su relación superíndice 3n. Fue como un sueño más menos o hecho realidad para los fans de Anker. Fotos de viajes que parecían sacadas de una película romántica, declaraciones de amor dignas de un poema de Neruda, miradas CEU superíndice 3 cómplices que gritaban pasiu superíndice 3n a los cuatro vientos, todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno. Pero como sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a veces son complejas, retorcidas y llenas de intrigas que el you superíndice 3n de la telenovela turca dramática. Y aquí es donde entra en juego nuestro secreto revelado, ampliado, remasterizado y con bonus tracks. Durante todo este tiempo una pregunta ha persistido en la mente de muchos fans, ¿cuál eco fantasmal en un castillo abandonado? ¿Fue su relación superíndice 3n genuina al 100% o hubo un componente stratu copyright digamos meticulosamente planeado y orquestado, impulsado por sus agencias, la producción superíndice 3n de la serie y Kizu, incluso por ellos mismos conscientes del poder de su imagen combinada? Su copyright, que esto puede sonar un poco cúnico, incluso cruel, pero permítanme explicarles con detalle cada matiz de esta teoría, porque hoy no vamos a dejar piedras sin remover. En el mundo del entretenimiento, no es raro, es casi una norma, que las relaciones entre actores se potencien, se exageren o incluso se creen desde cero para generar publicidad, aumentar la popularidad de un proyecto y por supuesto engordar las cuentas bancarias de todos los involucrados. El shipping, como se le conoce a la obsesión superíndice 3n de los fans por ver a dos actores juntos, por convertirlos en una pareja real, es una herramienta de marketing tan poderosa que puede hacer o deshacer una serie, una película o incluso la carrera de un actor. Ahora bien, y esto es crucial, no estoy diciendo que el amor entre Ande y Kerem no fuera real. No soy Q copyright N para juzgar los sentimientos de nadie, ni siquiera los de las celebridades. Lo que estoy sugiriendo es que pudo haber existido una colaboración superíndice 3n consciente, un entendimiento mutuo entre ellos y sus equipos para maximizar el impacto de su relación superíndice 3n en la promoción superíndice 3n de Senu con diéresis al capm. Una especie de simbiosis stratu copyright si me permiten la expresión superíndice 3n.
En Q copyright basamos esta teoría. En una montao más menos a de evidencia circunstancial, patrones de comportamiento, análisis de entrevistas, exámenes minuciosos de sus redes sociales y por supuesto, en la experiencia acumulada observando el funcionamiento de la industria del entretenimiento. Primero la sincronización superíndice 3n, que en este caso fue perfecta, casi milimu copyright trica. La CIU superíndice 3n se hizo pública justo cuando la serie estaba en su punto mun su con diéresis elgido, cuando los fans estaban mun s enganchados, cuando la atención superíndice 3n medio tica era mun sima. Esto generó superíndice 3 una ola de cobertura que benefició superíndice 3 enormemente al proyecto, catapultando a Senu con diéresis al CAPM a niveles de popularidad estratosfu copyright ricos. Segundo, la forma en que manejaron su relación superíndice 3n en público, que fue un ejemplo de control y estrategia. Siempre fueron muy cuidadosos con lo que compartúan, dosificando la información superíndice 3n con una precisión superíndice 3n casi científica. Mantuvieron un equilibrio perfecto entre la intimidad, lo suficiente para mantener a los fans enganchados y la exposición superíndice 3n medio tica, lo suficiente para generar titulares y mantener la conversación superíndice 3n viva. Nunca se excedieron, nunca revelaron demasiado, siempre dejaron algo a la imaginación superíndice 3n, alimentando a su la especulación superíndice 3n y el interu copyright ese del público. Tercero, y quizú ese lo muy ese importante y sospechoso de todo, la repentina e inesperada ruptura. Muchos fans, incluyo copyright dome, se sintieron completamente desconcertados, como si les hubieran quitado el tapete de debajo de los pies. No hubo más menos sales evidentes de problemas, al menos no para el público. Todo pareció a marchar sobre ruedas hasta que de repente ¡bam!, el anuncio de la separación superíndice 3n. Esto llevó superíndice 3 a algunos a especular, y a Q es donde la teoría conspirativa alcanza su máxima expresión superíndice 3n, que su relación superíndice 3n ha cumplido su propio superíndice 3 sito, que era impulsar la popularidad de la serie, y que una vez que el proyecto terminó superíndice 3, la necesidad de mantener la fachada disminuyó superíndice 3. Ahora, quiero ser muy clara y enfatizar este punto, esto es solo una teoría, una interpretación superíndice 3n de los eventos basada en la información superíndice 3n disponible, en el análisis del comportamiento de ambos actores y, repito, en la experiencia de observar CU superíndice 3 cómo funciona la industria del entretenimiento. No tenemos pruebas irrefutables, documentos firmados ni confesiones grabadas que demuestren que su relación superíndice 3n fuera puramente stratu copyright jica. Sin embargo, creemos que es una posibilidad que vale la pena considerar, una IPU superíndice 3 tesis que merece ser explorada a fondo. Es importante recordar que Andy y Kerem son dos personas muy inteligentes, ambiciosas y conscientes de su poder en la industria. Ambos tienen carreras exitosas, una legiu superíndice 3n de fans incondicionales y saben CU superíndice 3 mo manejarse en el difícil, competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo. No será sorprendente ni reprobable que hayan tomado decisiones stratu copyrighticas para avanzar en sus carreras, incluso si eso significaba comprometer un poco su intimidad o jugar un poco con las expectativas del público. Además de ese, pensemos en la presión superíndice 3n que deban sentir. Estar constantemente bajo el escrutinio público, ser objeto de la atención superíndice 3n implacable de los paparazzi, lidiar con las expectativas desmesuradas de los fans, mantener una imagen perfecta en todo momento, todo eso debe ser agotador, asfixiante y, a la larga, insostenible. Quizás en algún momento decidieron que era mejor seguir caminos separados, tanto personal como profesionalmente, para preservar su salud mental y proteger su privacidad. Lo que es cierto, innegable e inmutable, es que su relación superíndice 3n, ya sea completamente genuina, parcialmente stratu copyright jica o una combinación superíndice 3n de ambas, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de muchos fans. Anker se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menocultural, una pareja que inspiró superíndice 3 sueu más menos os, fantasuas y seamos honestos, también copyright n algunas obsesiones un tanto extremas. Y aunque ya no es tu copyright n juntos, su legado perdura, como un recuerdo agridulce de un cuento de hadas que terminó superíndice 3 demasiado pronto. Y ahora, después copyright s de este análisis profundo, exhaustivo y lleno de matices, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que la relación superíndice 3n de Andy y Kerem fue 100% genuina,
un amor verdadero que floreció superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N, o piensan que hubo un componente stratu copyright hico, una especie de acuerdo cito para impulsar sus carreras y la serie? ¿Creen que las agencias y la producción superíndice 3N de la serie influyeron en su relación superíndice 3N, manipulando la imagen pública para maximizar el impacto mediático? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías muy locas y por supuesto, sus argumentos a favor o en contra de esta teoría que les he presentado. En resumen, hoy exploramos la posible dimensión superíndice 3N stratu copyright hica dentro de la relación superíndice 3N anker, sin negar la genuinidad que pudo haber existido. Analizamos la sincronización superíndice 3N de su relación superíndice 3N con el U con diéresis copyright cito de SNU con diéresis al CAPM, su cuidadosa gestión superíndice 3N de la imagen pública, la repentina ruptura que dejó superíndice 3 a muchos fans sorprendidos y el poder del shipping como herramienta de marketing. Les presentamos una teoría que, aunque no comprobada, consideramos que merece ser explorada y debatida. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de chismes, análisis y conspiraciones. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que les haya dado algo en copyright pensar, algo que deba tir con sus amigos y por supuesto, algo que comentar en este vídeo. Antes de despedirme quiero recordarles que este canal se alimenta de sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Queremos saber copyright piensan de Ande y Kerem, de su relación superíndice 3N, de esta teoría que les presento copyright. ¿Creen que estoy en lo correcto o piensan que estoy completamente equivocada? No se corten y du copyright gemme sus comentarios. Quiero leer sus opiniones más apasionadas y sus argumentos más convincentes. Y ahora me despido por hoy. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos Anchor Shippers y con los Anchor Haters, para generar un buen debate, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con chismes, exclusivas, salseo turco y teorías conspirativas dignas de The X-Files. Hasta la superíndice 3 mis chismosos de corazu superíndice 3N. Y recuerden, la verdad es tú, au fuera, o quizás no.